de noviembre del 2016. Bienvenidos, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Luis Gallegos, ex embajador del Ecuador en Washington. El triunfo de Donald Trump para dirigir por 4 años a Estados Unidos, la primera potencia mundial. Las repercusiones comerciales, migratorias en las relaciones con los países de la región, lo vamos a revisar. También ya está en nuestros estudios en Guayaquil Jaime Arciniega, presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. El último informe del Foro Económico Mundial registra como la principal causa de pérdida de competitividad del Ecuador a la rigidez laboral. Ahora, ¿es posible que ante la falta de empleo haya otras formas de contratación sin afectar los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT? Lo vamos a examinar. Y además, Víctor Medina, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización. La próxima semana, el fiscal general y el contralor, entre otras autoridades, comparecerán a la Comisión de Fiscalización para informar sobre la red de corrupción en Petroecuador. La mayoría de los involucrados ya no está en el país. Los sectores del oficialismo y de oposición creen que hay méritos para un juicio político al fiscal. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Bueno, y tras una intensa y agresiva campaña por la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama recibió a Donald Trump, quien ocupará la Casa Blanca desde enero próximo. Y frente a decenas de periodistas, el ganador de los comicios afirmó que espera trabajar junto con Obama durante su mandato. En contraste, miles de personas han protestado por la victoria del magnate. Un reporte ahora de Fernando Terranova. Se han tomado varias calles de Nueva York, Filadelfia, Chicago, Washington y otras ciudades. Rechazan la elección del nuevo presidente, el multimillonario Donald Trump. Marcharon con letreros que decían: el pueblo unido nunca estará dividido y Trump no es mi presidente. Ocurría horas antes de que Barack Obama recibiera al presidente electo Donald Trump en la Casa Blanca, en un histórico encuentro para hablar sobre la transición del poder y ofrecerle su ayuda. A pesar de nuestras preferencias políticas, es momento de unirnos y trabajar juntos para enfrentar los desafíos de nuestra nación. Y ahora vamos a hacer todo lo que sea posible para ayudarlo, porque si Donald tiene éxito, todo el país lo tendrá. De su lado, un muy relajado Donald Trump aseguraba que sin duda aceptará los consejos de Barack Obama. La reunión duró 1 hora y media y pudo haber durado más. Discutimos diferentes situaciones, algunas buenas y otras difíciles. Espero tratar con el presidente en el futuro, incluso consultarlo. Así que fue un honor, presidente, reunirme con usted. Más tarde, Trump dialogó con el líder de los republicanos en el Congreso, Paul Ryan, quien le ofreció su absoluto apoyo. Desde ahí, el presidente electo se refirió a su plan de gobierno. Dijo que desde ahora comenzará a trabajar en los programas sobre inmigración y que bajará los impuestos a todos los estadounidenses. Mientras Donald Trump llama a la unidad, miles de personas inconformes han salido a las calles, una muestra de un país dividido. Más adelante tratamos de este tema. Lenin, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, un buen día para ti y para todos quienes nos acompañan a esta hora. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Vamos a empezar hoy con Jaime Arciniega, el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Bienvenido y gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Buenos días, Steffi, gracias por la invitación. Buenos días. En el último informe de competitividad del Foro Económico Mundial, vemos que se atribuye como una causal de la pérdida de competitividad a la rigidez laboral. Y entonces pues surge la interrogante, si en medio de una crisis económica, cuando no hay liquidez en la economía, cuando hay más de un 45% de ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, muchos empleadores que han preferido no contratar, aduciendo esta rigidez laboral, ¿hay una alternativa que propongan ustedes para no caer en la rigidez laboral, pero tampoco pasar a la precarización de antes? Bueno, yo quisiera referir primero la situación en la que se encuentra el país en el ámbito económico. Y quiero decir efectivamente que si bien es cierto hay una crisis de carácter fiscal,
Pero cuando uno mira las estadísticas que refieren el rendimiento de las inversiones del sector empresarial, uno puede darse claramente cuenta que no existe realmente una crisis en el sector productivo. Y si podemos entonces observar algunas líneas en las cuales se desarrolla el aparato productivo, las utilidades son enormemente grandes. Quiero referir, por ejemplo, utilidades que van desde el 30, 32, 50 y hasta el 97% de utilidad con respecto a los ingresos que percibe cada una de esas empresas. Pero es en el caso de las grandes empresas que en efecto han ganado y han ganado bastante en estos últimos años. Pero claro, hay que recordar que hay un punto de inflexión del año pasado acá por un lado y luego qué tanto porcentaje de esas empresas representan el total del sector empresarial en nuestro país, de la pequeña y mediana empresa que también contrata, que también tiene trabajadores, pero que no necesariamente ha tenido utilidades con posibilidad de reinvertir, que es a lo que usted se refiere. Bueno, evidentemente cuando uno mira también esos datos estadísticos puede referir de que uno de los temas más importantes para la protección de los derechos de los trabajadores son la organización sindical y a través de ello la contratación colectiva. Pero ahora mismo que estamos próximos, por ejemplo, a fijar el nuevo salario para el año 2017, usted podrá darse cuenta que quienes hacen mayor restricción respecto de incrementar los salarios no son necesariamente el aparato productivo de menor cuantía, quiero decir la pequeña industria. Quizá nos queda una sola experiencia en el año 2006 que por primera ocasión un representante de la pequeña industria posibilitó llegar a un acuerdo entre trabajadores y empleadores y que cuando tenía la obligación el ministro de ese entonces de suscribir este acuerdo, cuando llegamos a una fijación de un incremento de $30, el ministro en su época nos bajó a $10. ¿Cuál era la reflexión que hacía el empresario, el pequeño empresario, Salvador Casar para ser preciso? Él decía que si no se entrega un salario a los trabajadores que potencie a su vez también el poder de compra, nadie va a poder desarrollarse. Entonces nosotros ahora mismo estamos advirtiendo que dada la crisis económica de carácter fiscal, insisto, no de carácter privado porque las rentabilidades de esas empresas han sido muy importantes, ahora se pretenderá decir que dada la situación económica de crisis del país, entonces no habrá cómo subir los salarios. Recuérdese que apenas el 2% y quizá menos de la población económicamente activa tiene organización y por ende la oportunidad de negociar el contrato colectivo. Por lo tanto, si la representación en el Consejo Nacional ahora de Trabajo y Salario se va a revisar, por supuesto usted podrá apreciar que el representante son de las grandes empresas que no necesariamente se puede decir que están en crisis, porque contrariamente la pequeña industria está impulsando y fomentando un mayor salario ahora, para dinamizar la economía. En cuanto a los salarios, hablando un poco en el tema de lo que hablábamos, de aquel informe con la rigidez un poco en las prácticas, ¿qué alternativas habría? Por ejemplo, en otros países se da el tema del trabajo por horas, es decir, que una persona no se limite de contratar a alguien porque no lo puede tener a tiempo completo los 5 días de la semana, pero de haber la posibilidad sí podría contratar, eso sí, esporádicamente, no en un trabajo fijo porque eso supone ya otras responsabilidades, pero sí por horas. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad, pero incluso que vaya de la mano de una afiliación con IES, proporcionar al tiempo de trabajo, es decir, sin que se afecten derechos y garantías? Digo, hablemos de alternativas también. Claro que sí. Una pequeña señal que puede dar al sector empresarial, por ejemplo, para limitar el ingreso de los trabajadores, sin duda alguna, luego lo hacen de manera permanente. Recuérdese el tema de la tercerización. No es que la tercerización, el trabajo por horas o la jornada parcial per se son malas. El tema es que todos los mecanismos estos que se pueden utilizar o se podían utilizar anteriormente de manera excepcional, lo volvieron recurrente y por lo tanto hizo que tomemos entonces decisiones de hacer trabajos inclusive en materia comercial con organismos internacionales, por ejemplo, para regular y exterminar la tercerización, que era una forma oprobiosa de explotar a los trabajadores. Recuérdese que en materia de seguridad social, por ejemplo, en el año 2005-2006 apenas habían 1.200.000 trabajadores afiliados a la seguridad social por estos esquemas de tercerización. Una vez que se determinó una legislación en la cual se sanciona al empleador, ahora mismo la afiliación a la seguridad social está en alrededor de 3.400.000. Entonces,
No podemos hablar de flexibilidad cuando de por medio las rentabilidades, las utilidades que están ganando aún en épocas de crisis, en estos mismos momentos, las grandes empresas y aún las pequeñas empresas están desarrollándose positivamente. Claro, pero en esos casos, pero no podemos generalizar y decir que hoy por hoy todas las empresas están desarrollándose positivamente, como dice usted. No todas las empresas van a tener utilidad, no todas las empresas, de hecho ya estamos viendo cuál es la realidad, incluso con el pago del impuesto anticipado a la renta, porque cuando no hay renta, como va a ser el caso de algunos negocios, empresas, comercios, pues no van a tener renta. Por eso yo insisto en si es que existe un modelo de flexibilización que pueda ser compatible con los estándares internacionales, que no signifique regresar a lo de antes, la no afiliación o la precarización laboral. ¿Hay? A ver, la Organización Internacional del Trabajo ha establecido claramente los 8 convenios fundamentales en el país y en el mundo. Y son de los convenios que lamentablemente la Organización Internacional del Trabajo ha venido recurrentemente reclamando al gobierno, inclusive para hacer ajustes de carácter legal y constitucional. Es decir, nosotros estamos como país en una deuda con el cumplimiento de las normas y los convenios que son considerados fundamentales. Ahora, el tema del trabajo tiene que necesariamente llegarse a un acuerdo entre los actores que están comprometidos con el desarrollo industrial, por ejemplo. Es lo más importante, que sean las 3 partes. Claro, y lo lamentable de esto es que el diálogo social que debió haberse alentado desde el año 2005, en la que se estableció el Consejo Nacional del Trabajo, han estado ausentes. Y ahora, si bien es cierto, se ha reformado el Código del Trabajo y existe un Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, ahora obedece que los representantes de los trabajadores son representantes más bien del gobierno, excluyendo tanto al Frente Unitario de Trabajadores cuanto al Parlamento Laboral. Entonces hay que buscar la legitimidad del diálogo para llegar a acuerdos, pero con los actores que corresponden. Sobre todo porque estos son temas que van a tener que conversarlo y sobre los cuales se van a tener que tomar decisiones. El tema es que ante la situación económica actual, que sí es una realidad, las cifras de desempleo o de empleo inadecuado, que también es otra realidad, con el alto número de ecuatorianos que no tiene ese empleo pleno, hay que plantear una alternativa al modelo actual, pero que venga del lado de los trabajadores, pero pensando también en aquellos que no trabajan, porque ustedes representan a los que ya tienen un empleo, a los trabajadores. También hay un número importante de ecuatorianos que no lo tienen y que quieren mecanismos para lograr dentro de un modelo poder conseguir un empleo. ¿Cómo incentivar el empleo, que es el fin? ¿Qué otras alternativas se podrían explorar? Mire, la agenda de desarrollo que estableció la Organización Internacional del Trabajo en el año 2006 cobra vigencia hoy con mayor razón. Ahí se decía que por cada punto de crecimiento del Producto Interno Bruto hay necesidad de inyectar a la economía 2.2 veces para tener el crecimiento del 1%. La responsabilidad del Estado y de todos los actores del país es que así como sube la población en edad de trabajar, que incrementa también la población económicamente activa, tiene que, a su vez, el Consejo Nacional del Trabajo, como organismo de diálogo de carácter tripartito, alentar también que ese crecimiento tenga igualmente un crecimiento en el aparato productivo por una parte y en el otro en el caso del sector público. Pero nosotros podemos apreciar, y esto sin temor a equivocarnos, hace poco estuvimos conversando con el sector empresarial, pero de manera aislada, ellos están inclusive refiriendo que los perceptores familiares ya no son 1.6 sino 2, por lo tanto, si usted multiplica, por ejemplo, el salario básico unificado por 1.6, de hecho que apenas cubriría la canasta familiar básica que se dice, pero si multiplica por 2 hemos pasado prácticamente a ser ricos los trabajadores y por lo tanto eso no puede ser. Hay que mirarlo efectivamente. Usted hacía referencia, por ejemplo, sobre el anticipo del pago de las utilidades de las empresas. Si miramos las empresas que mayor rentabilidad tienen en el país, la carga fiscal que hacen esas o los tributos que hacen al erario nacional, contrariamente a las grandes utilidades que hacen, son los que menos contribuyen. Por ello es importante lo que usted bien refiere. Sobre temas tan sensibles que no es solamente el problema del trabajador y del empresario, porque detrás de ello hay una familia. Lo importante sería sentarnos con los empresarios, inclusive con los medios de comunicación y hacer referencia a los datos estadísticos y ahí poder determinar entonces cuál camino a seguir. Y ver también cuál ha sido la implicación sobre esa sobrecarga tributaria de la cual estamos hablando y sus consecuencias. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Jaime Arciniega discutiendo estos temas hoy aquí en Contacto Directo, el presidente del Parlamento Laboral Ecuatoriano. Gracias por habernos acompañado. Muy amable, gracias a usted.
En instantes, Víctor Medina, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización. ¿Es posible un juicio político al fiscal general? ¿Se concretará o terminará como todos los trámites anteriores contra funcionarios? Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El político sentimental puede acordarse del Día de la Madre y aniquilar implacablemente a un rival. A Stalin le encantaban los niños. Lenin lloraba en la ópera, sobre todo en La Traviata. Lo dijo Vladimir Nabokov, escritor de origen ruso, nacionalizado estadounidense. Desde este lunes, la Comisión de Fiscalización iniciará la ronda de comparecencias de funcionarios dentro del proceso para continuar con la investigación de los Panama Papers y sobre todo de la actuación del fiscal general Galo Chiriboga. Nos acompaña esta mañana Víctor Medina, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, buenos días. Buenos días, Lenín. Un saludo fraterno a quienes nos escuchan a través de Coisa. ¿Cuáles son los motivos por los que la Comisión de Fiscalización actúa de manera tan oportuna? Panama Papers aparecieron a inicios de abril. Alex Bravo fue detenido el 16 de mayo. La Comisión de Justicia inició la investigación en el mes de junio y ustedes lo empiezan en noviembre, 6 meses después. ¿A qué se debe tanta agilidad? Bueno, Lenín, explicarle al país que esto pues viene investigándose por parte de la Asamblea Nacional en la Mesa de Justicia y Estructura del Estado. Como tú lo acabas de indicar, pues la investigación fue hace algunos meses atrás. El informe que emitió la comisión, en este caso fue pues el 9 de agosto de este año. A nosotros en la comisión nos llega el informe, en este caso con una resolución del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, el 31 de octubre de este año. Es decir, estamos a pocos días de haber iniciado o que nos haya llegado a nosotros el informe. Pero el CAL se tomó su tiempo, ¿no? Por supuesto, el CAL se tomó su tiempo porque en este caso la comisión determina algunas acciones, algunas sugerencias para que la Asamblea pueda determinar algunas acciones. Entre ellas, por ejemplo, que se envíe toda la documentación al Contralor General del Estado a fin de que se haga un examen exhaustivo a todas las autoridades que están inmersas justamente en esta investigación. Claro, como si el Contralor no tuviera esa información. ¿Perdón? Es como si el Contralor no la tuviera. Bueno, es lo que determina pues el informe, en este caso la resolución del informe. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de las formas y sobre todo del cumplimiento de la ley, como así lo determina. Somos legisladores y en este caso pues tenemos que ser muy respetuosos del marco constitucional y legal establecido en este país. ¿Van a darle seguimiento entonces al tema Panama Papers ya en la Comisión de Fiscalización? Esto es lo que se resolvió en ese cuarto de guerra donde la coordinadora, nada más ni nada menos que la coordinadora de Movimiento País, indicó que allí se reunieron con representantes del Ejecutivo, del Legislativo, a definir y del partido, y con miembros del partido, que no son funcionarios, sino miembros del partido solamente, se reunieron a definir cómo iban a abordar este tema dependiendo de si les afectaba políticamente o no a ustedes como organización política. Debemos entender que de eso dependen las actuaciones de ustedes en la comisión, de si les quita o si les suma votos. De ninguna manera, Lenín. Nosotros en Alianza País jamás hemos hecho cálculos políticos. De lo contrario, no hubiésemos aprobado las leyes que se han aprobado en la función legislativa. Nosotros sabemos que por cada aprobación de una ley puede tener un impacto positivo o negativo a esa aprobación y a ese trabajo legislativo. Esta no es la excepción. Nosotros jamás hemos hecho cálculos de que si es interesante llamar a juicio político a un funcionario determinado o no. ¿Mintió Blanca Argüello? No existe cuarto de guerra, eso tengo que ser muy enfático, no existe. Que yo conozca, yo estuve en las 2 sesiones muy amplias, muy extensas para analizar este informe de la Comisión de Justicia como bloque legislativo y ese cuarto de guerra jamás se anunció, no existe por lo tal. No sé de dónde la legisladora saca esa información, eso es una pregunta que tendrá que contestarla ella, en este caso los medios de comunicación, pero yo me hago responsable de mis dichos. En esas 2 jornadas intensas de trabajo que tuvimos, el bloque legislativo de Alianza País, jamás analizamos costo político sobre la contienda electoral venidera. Lo que hemos analizado es a profundidad la información que contiene como anexo el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Ahí es que se resuelve, en este caso, que el CAL aboque conocimiento y determine las acciones pertinentes. Nosotros en la comisión lo que vamos a hacer es un seguimiento
una investigación muy profunda, muy amplia sobre el informe que nos sirve de base, el informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Aquí, y de allí podría devenir un juicio político al fiscal general del Estado, quien va a comparecer ante la Comisión de Fiscalización el próximo 16 de noviembre. ¿Usted, asambleísta Medina, considera que el trabajo del fiscal fue el adecuado o que hubo retrasos ciertos o muchos que permitieron que algunos de los principales involucrados en este caso de corrupción de Petroecuador puedan salir del país? Mire, este análisis se desprende ya de un caso que está judicializado. Aquí nosotros no solamente tenemos que verificar la actuación del fiscal, si actuó con celeridad procesal, tenemos que analizar también en el tema del Consejo de Captura si los operadores de justicia fueron eficaces en cuanto al pedido del fiscal general, en cuanto a la investigación que tiene que haber realizado el Contralor General del Estado, a las declaraciones juramentadas de estos funcionarios que están en cuestionamiento, que están siendo investigados y procesados por la justicia. Lo mismo pasa por el superintendente de bancos, lo mismo pasa por el director general de Servicios de Rentas Internas. Es decir, no solamente vamos a verificar la actuación del fiscal general, porque yo le pongo un ejemplo, Lenin. En este país, con la Constitución del 2008, tenemos un derecho fundamental, el principio de inocencia. Todo ciudadano en este país goza de ese principio, un derecho fundamental. Y en este caso, pues, mal se haría, porque hay que respetar el debido proceso y las garantías constitucionales en que la Fiscalía o el juez determine indicios de responsabilidad penal, de pronto aquí no lo tiene, con las pruebas que al momento no fueron a la final oportunas. El artículo 519 del Código Integral Penal, en cuya construcción usted participó y votó a favor de aquello, señala que se permite ordenar una o varias medidas cautelares para garantizar la presencia de la persona procesada, el cumplimiento de la pena o para evitar que se destruya u obstaculice la práctica de pruebas o que desaparezcan elementos de convicción. Es decir, solicitar la detención de alguien no viola los principios de inocencia, a no ser que el artículo 519 del COIP sea inconstitucional. Pero yo lo quiero invitar a usted, asambleísta, a escuchar lo que dijo el fiscal general Galo Chiriboga sobre por qué no actuó oportunamente para evitar que los involucrados fuguen del país, y la respuesta de Julio Aguayo, director nacional de gestión procesal del Consejo de la Judicatura. Escuchémoslos. No veo que hayamos cometido ninguna inconsistencia en materia procesal. Hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Procesamos y pedimos a los jueces que nos señalen audiencia cuando los jueces, por las razones de ocupación, nos dieron la audiencia 23 días después. Pero esa es una decisión judicial, no de la Fiscalía. Los tiempos se establecen en función de las agendas de cada una de los entes jurisdiccionales, porque reitero, así como este caso tiene la connotación mediática, existen también otros procesos que también merecen ser juzgados. ¿Y solicitar medidas cautelares? Eso le corresponde a la Fiscalía. La Fiscalía es el titular del ejercicio de la acción penal pública y la Fiscalía es la que, si consideraba pertinente, podía solicitar medidas de naturaleza preprocesal o de naturaleza procesal. Preprocesal podría ser una medida de detención, y procesal, ya dentro del proceso, valga la redundancia, prisión preventiva o las medidas cautelares reales o personales que considere pertinentes. Sus coidearios, Cristian Viteri, Mauro Andino, no se hacen problema y ellos dicen que existen razones de sobras para llevar al fiscal Chiriboga a un juicio político. ¿Cuál es el criterio de Víctor Medina? Bueno, primero destacar, Lenin, que es importante escuchar a quienes en este momento están siendo parte de la investigación, al fiscal general del Estado, a los representantes del Consejo de Captura. Por eso yo al inicio indicaba de que tiene que hacer una investigación general, muy profunda, porque no solamente se debe basar en la investigación que realiza el fiscal general del Estado, sino también en la información que deben de recabar las otras instituciones y sus representantes. Mi posición en este caso, yo creo que como miembro de la comisión debemos hacer una investigación que garantice a los ecuatorianos de que si existe responsabilidad política en una de las autoridades por acción o por omisión, tendrá que responder a la Asamblea Nacional y sobre todo al pueblo ecuatoriano. Nosotros jamás vamos a solapar ni jamás vamos a claudicar en la lucha contra la corrupción. Eso quería preguntarle, ¿hay el criterio, un criterio generalizado, de que Alianza País tiene algún tipo de compromiso con el fiscal y viceversa? ¿Esto es verdad o no? De ninguna manera. De ninguna manera, Lenin. Nosotros, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado lo determina en un informe.
Nosotros en la Comisión de Fiscalización vamos a hacer la investigación pertinente. Nosotros tampoco podemos otorgar responsabilidades políticas a quien no la tuviese. En este caso, pues la investigación tiene que ser objetiva, parcial y de manera contundente para verificar si existen responsabilidades políticas en este caso. Algunos legisladores de Alianza País y de oposición indican que el fiscal tiene responsabilidad política. Nosotros tenemos que verificar con la comparecencia y con la documentación que vamos a solicitar a los representantes de las diferentes instituciones. Empezamos este lunes con el Contralor General del Estado. Tenemos que hacerle un pliego de preguntas al Contralor, empezando por si ya realizó los exámenes especiales que determinó, en este caso, la Comisión de Justicia a los funcionarios que están siendo investigados. Lo mismo ocurre con el Director General de Servicio de Rentas Internas, y con información otros pertinente, funcionarios también. y en este caso, pues, con Superintendente de Bancos. Nosotros vamos a seguir, Lenin, una investigación muy profunda, muy profesional, porque esto se deviene exclusivamente de un proceso que está judicializado. Hay que verificar lo que indica la ley, lo que indica la Constitución, lo que indica la normativa jurídica. Y tengan la seguridad, ecuatorianos, ecuatorianas que nos escuchan el día de hoy, de que si existen responsabilidades políticas de algún funcionario, cualquiera que éste sea, vamos a sugerirlo que sea sometido a juicio político. Pero de la misma manera, si no existen esos indicios de responsabilidad, mal haríamos señalar lo que no existe. Víctor Medina, asambleísta de Alianza País, integrante de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes, un excelente día. Una pausa y al regresar ya está en nuestros estudios Luis Gallegos, ex embajador del Ecuador en Washington. El triunfo de Donald Trump para dirigir por 4 años a Estados Unidos y las repercusiones en los países de la región. Lo analizamos al volver. Quédese con nosotros. Desde los estudios de la capital nos acompaña Luis Gallegos Chiriboga, ex embajador del Ecuador en Washington, ex embajador de Ecuador en Naciones Unidas. Embajador, el sorpresivo triunfo de Donald Trump en las elecciones del pasado martes ha generado desconcierto, incertidumbre y hasta temor en grupos humanos, mercados y naciones. Esta victoria electoral implica un castigo a 8 años de administración demócrata. Buenos días. Muy buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Mi saludo muy especial a la teleaudiencia de Coavisa y especialmente a Stephanie y a Alfredo, mis buenos amigos. Sí, yo creo que ha habido un cambio complejo, un cambio que debemos analizar, pero indudablemente en este momento hay un pánico a nivel mundial de saber si la retórica del señor candidato, hoy presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se hará una realidad. ¿Cómo lo implementará? ¿Cuáles serán las consecuencias en todos los múltiples temas que ha abordado durante su campaña, en un discurso irredento, populista, en muchas veces irreflexivo, y eso es lo que dice todo el aparato de análisis americano, que en este momento está haciendo una profunda reflexión interior de cómo se pudieron equivocar 95% de las encuestas y de los análisis en medir que el triunfo asegurado de Hillary Clinton se haya desvanecido en la tarde de la elección y haya triunfado Donald Trump. Y sí, aún es temprano, embajador, pero ¿cómo explicar o cómo se puede ir construyendo una explicación que dé sentido a que un candidato percibido como racista, xenófobo, sin mayores conocimientos sobre la situación interna de su país o sobre las relaciones internacionales de su nación desde esa posición de potencia mundial sea el triunfador? ¿Qué denotan estos resultados, estas cifras? Bueno, denota un profundo rechazo de una mayoría de raza blanca a un cambio social que ha ocurrido en Estados Unidos. Se calcula que cuando asumió el presidente Obama Estados Unidos, la raza blanca dominaba un 53% del número poblacional. Hoy en día es el 43%. Es un rechazo, hasta cierto punto, un rechazo con ira a la incursión de 3 grupos fundamentalmente. El grupo afroamericano, que ha tomado posiciones durante los últimos 25 o 30 años, el grupo de mujeres, en lo que se refiere a tomar los empleos que esta mayoría blanca tenía, y luego los migrantes. Por lo tanto, estos 3 grupos han sido objeto constante de ataques por parte de Donald Trump. El mensaje era que todos estos mecanismos les había quitado empleo, les había quitado su razón de ser, que ellos habían perdido su protagonismo y poder político. Es indudablemente que en esto
tiene que haber un análisis más profundo de la raigambre de este mensaje. Pero Donald Trump pudo calar, pudo interpretar lo que el pueblo americano en su mayoría quería oír, especialmente en estos segmentos. Y en esto sorprende la votación de las mujeres blancas, que pese a todo lo que dijo de las mujeres, prefieren la seguridad en el manejo de este asunto. Yo creo que nos hace pensar a todos, y no solamente a los ecuatorianos y latinoamericanos, sino a todo el mundo cuando habla del tema migrante, que nos afecta como ecuatorianos, porque tenemos 1,5 millones de migrantes en Estados Unidos, pero cuando ataca a México y dice que va a pagar el muro, todo ese tipo de cosas requiere una respuesta por parte de América Latina, una respuesta por parte de México y Ecuador, y todos conjuntamente. En lo que refiere al Ecuador, embajador, ¿cuáles son las perspectivas que se debe tener en referencia a las relaciones bilaterales y a las relaciones comerciales entre ambas naciones, pues? Bueno, yo creo que en el tema comercial nosotros tenemos un serio capitis diminucio. Nosotros accedemos al mercado americano por la nación más favorecida en un 70% de nuestra producción. El resto es por el sistema generalizado de preferencias que compartimos con 133 naciones. Y luego hay un segmento que paga impuestos que no está cubierto por ninguno de los dos, que paga aranceles. Esto no nos da seguridad a nosotros de acceder al mercado americano, y esa seguridad de no acceder, esa seguridad es fundamental para la producción nuestra. Estamos en una situación de crisis económica en el mundo, estamos en una situación de crisis los países petroleros, en donde las divisas, y en este caso especialmente el Ecuador, que es un país dolarizado, requiere de ingreso de divisas dólar para mantener la dolarización. Embajador, pero nosotros básicamente somos exportadores de materias primas, no enviamos como México, por ejemplo, autos terminados que se constituyen en una competencia directa para Detroit, por poner un ejemplo. Claro, pero somos competencia de todos los hermanos centroamericanos, Colombia, Perú y otros que tienen tratados de libre comercio con acceso preferencial, pues, y que tienen acceso preferencial mediante tratado y no están sujetos a la voluntad del Congreso, que en este caso pasa a ser a manos republicanas. Y también, terminando la idea, si nosotros no aumentamos las exportaciones de Estados Unidos, con el único país con el cual tenemos un superávit comercial, tendremos serios problemas en la dolarización. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en lograr una apertura mayor a nuestros productos en Estados Unidos, de incorporar al sistema de preferencias algunos productos. Ya el ministro Casinelli ha hecho una gestión para 4 productos adicionales. Tenemos que buscar que se amplíe esa canasta y ampliar, como usted dice, la base de exportación ecuatoriana para no quedarnos solamente en materias primas, es obvio. Ahora, una cosa, embajador, el Partido Republicano lo ganó todo, usted lo recordaba, Cámara de Representantes, Senado y Presidente. ¿Esto implica que le será sencillo gobernar a Trump, o las diferencias internas que existen dentro del Partido Republicano lo terminarán poniendo en contradicción con su propia gente? Yo creo que ya tiene contradicciones con su propia gente en la legislatura, ya desde el inicio, ¿no? El mensaje de él era que Washington no entendía la base de las bases en los Estados Unidos, y que por lo tanto había legislado y había ejecutado políticas que afectaban a estos grupos. Yo creo que el Congreso obviamente está en manos republicanas, pero de republicanos muy antiguos que no necesariamente pertenecen al grupo Trump. Yo creo que será de cierta manera en la parte de legislación, en la parte de cambio de leyes, un control para el señor Trump. En lo ejecutivo, él podrá, el día que asume la presidencia, desbaratar todas las órdenes ejecutivas que emitió el presidente Obama y los otros presidentes. Esa es su facultad presidencial. Pero adicionalmente a eso, está por elegirse quién va a ser el miembro de la Corte Suprema de Justicia. En este caso, Trump someterá un nombre de una persona de derecha, y los análisis son de que en los próximos 4 años de gobierno de Trump, la Corte Suprema girará a la derecha. Eso implica un cambio en las dimensiones que Estados Unidos ha tenido en la legislación, porque la Corte Suprema puede impedir la vigencia de legislación que considera que afecta a la Constitución de la nación. En base a estas incertidumbres, embajador, América Latina, la región, tienen que unirse a hacer un frente común frente a los Estados Unidos, valga la redundancia, negociar en bloque, plantear sus preocupaciones, sus necesidades en conjunto. Yo creo que es fundamental hacerlo, porque obviamente el bloque da más fuerza, pero obviamente
todos estos países, y nosotros también sabemos que con Estados Unidos fundamentalmente es una relación bilateral. Y por lo tanto muchos preferirán ir directamente a Washington, con el cual tienen buenas o magníficas relaciones, y otros tenemos buenas relaciones o no tenemos buenas relaciones, para ver cómo pueden incidir en la decisión que tienen los aparatos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Yo les recuerdo, Lenin, que cuando yo era embajador en Washington, nos pasamos en campaña casi 5 años para la aprobación del ATPDA. Cada año se renovaba. Y eso implicaba un enorme esfuerzo de lobby en el Congreso de los Estados Unidos para influenciar que los productos ecuatorianos entren. Ese ejercicio me enseñó que los contrastes, las luchas entre los poderes fácticos en Washington son extraordinariamente complejos de entender y son extraordinariamente complejos de manejar, especialmente para un país chico que tiene contradictores tan grandes como Chevron, y en mi época tenía Chevron y Occidental unidos. Queremos agradecer la presencia esta mañana del embajador Luis Gallegos, quien estuviera pues en misiones representando a nuestro país en Washington y ante Naciones Unidas. Gracias por acompañarnos, embajador. Muchísimas gracias, Lenin. Estefi. Concluimos así esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, Lenin. Será hasta entonces.